Dios me los bendiga, mis hermanos en Cristo Jesús, mi Señor y su Señor. Muchas gracias por estar allí oyendo estos pequeños mensajes, que como he dicho siempre, el propósito mío, y Dios es testigo, es que ustedes puedan leer este libro y todos los libros de la Biblia que quieran, porque todos son enormes. Pero este libro en particular, el libro de los Proverbios, tiene un contenido muy espiritual y muy bueno para que nosotros podamos hablar de él a los jóvenes especialmente. Y hoy llegamos al capítulo 29 de este libro de los Proverbios. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos deja hablar de tu palabra. Tú nos has dado este día para que te alabemos y te glorifiquemos. Gracias, buen Dios. Alabado sea tu nombre para siempre. Y te suplicamos, Señor, que nos ayude a hablar por medio de tu palabra a todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 29. El versículo 1 dice así. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mire, hay gente que han sido reprendida. Cuando hablamos de reprensión, no estamos hablando de una reprensión como algunos creen que reprender es vocear, el Señor te reprenda y esas cosas. Yo no estoy hablando de eso. Sino cuando usted le está hablando a la persona de Jesucristo y esa persona no le hace ningún caso, esa persona está siendo reprendida. Oiga lo que dice aquí el proverbista. El hombre el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. En otras palabras, o es lo mismo, no hay remedio. Está avisado, está predicado, está aconsejado por Dios por medio de su palabra, pero el hombre no hace caso. Y yo voy a hacerle una anécdota que me pasó a mí en Barahona, en la República Dominicana. Cuando era pastor en Barahona, habían unas vecinas, dos jovencitas, yo diría que entre 20 y 22 años, tendrían así, cada una, por ahí. Ellas tenían unas hermanitas que eran de la iglesia y ensayaban conmigo en el coro de la iglesia. Y la iglesia, gracias a Dios, puedo decir, y lo sabe la gente de Barahona, si alguno me escucha, la gente del sector La Playa de Barahona, sabe cómo se puso la iglesia de bonita y todo caminaba en las manos de Dios. A esas dos jóvenes a las que me quiero referir ahora, yo siempre les decía, vayan a la iglesia, busquen a Cristo. Ellas iban a la iglesia, oían el mensaje y me decían, después que las navidades pasen, pastor, nosotros nos vamos a convertir. Pero ya tenemos compromiso, ya tenemos un compromiso que es inevitable, ya no podemos hacer nada, tenemos que estar ahí en tal parte porque ya es un compromiso que tenemos. Yo le dije, bueno, pues muy bien. Las niñas el 23 de diciembre salieron a llevar unas cosas a donde le dicen Palo Alto de Barahona. Estoy hablándole a usted con nombre porque fueron unas cosas que pasaron. Pero ellas iban, parece que según dicen, el vehículo donde ellas iba a una gran velocidad, porque hay una recta ahí después que se pasa de Jackie Meyes hasta Palo Alto, hay una recta muy, muy pronunciada, muy larga. Y dicen que se iban muy rápido, el vehículo donde se iban ellas. Y una patana, un camión grande, que allá le decimos patana en la República Dominicana, las invistió. Y las dos murieron. No hay remedio, es lo que dice aquí. El hombre o la mujer. El hombre o la mujer, yo voy a añadirle lo de la mujer, porque no lo dice así el versículo. El hombre o la mujer que reprendido endurecen la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para ella o para él medicina alguna. No habrá ningún remedio para eso. Es imposible que haya remedio. Por eso que Cristo dice
Dame, hijo mío, hoy tu corazón. Hoy, dámelo. Entonces, si usted es reprendido por eso, usted podrá caer en un gran problema porque usted siempre deja las cosas para después. Y con Dios no se puede dejar para... Usted no sabe lo que puede pasar después. El versículo 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Gloria a Dios. Bueno, estamos mirando ahora en estos tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice que esto irá de mal en peor. Y eso, la Biblia es el libro por excelencia. El libro es la palabra de Dios. No hay nadie más que pueda decir eso. Es la palabra de Dios. Dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Claro. Cuando Josafá gobernaba, el pueblo estaba alegre. Porque cuando se le avisó de una guerra, él se fue a orar. Y se puso en las manos de Dios. Y le dijo, Señor, son muchos pueblos en contra de nosotros, somos poquísimos. Nosotros no podemos con esto, es imposible. Nosotros no podemos con ellos. Y Dios le dijo a Josafat, no te preocupes, quédate tranquilo, que el pleito es conmigo. Aleluya. Y cuando es con Dios la cosa, eso nadie puede. Y entonces, pues Josafat tuvo la victoria. Bueno, no, Josafat no, perdón. Dios tuvo la victoria. Se la dio a Josafat. Porque Josafat se puso en las manos de Dios. Por eso. Por eso dice que cuando el justo gobierna, digamos, dice cuando domina, pero bueno, nosotros le podemos añadir cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Más, dice la otra parte del versículo, que no lo hemos terminado, más cuando domina el impío, el pueblo gime. Yo recuerdo a Milton Pelay, ya murió hace muchos años, y todo el mundo, los dominicanos lo saben, los que escuchan este programa. Milton Pelay hacía unos chistes, era un cómico, un humorista. Y el hombre, pues, le preguntaron que cómo se decía comida de pobre en chino. Y él dijo, mangú, ¿sabes? Eso es una comida muy, muy típica de la República Dominicana. Pero parece que a Milton Pelay no le gusta el mangú. Sería como yo, porque a mí no me gusta eso. Bueno, pero él decía, ¿cómo se dice en chino? Él le preguntaba a otra persona, ¿cómo se dice en chino comida de pobre? Mangú. ¿Y cómo se dice lamento del pueblo? Y él decía, ay, el presidente que estaba, que no voy a decir su nombre ahora. El presidente de turno que estaba en la República Dominicana hace tiempo. Yo estoy hablando a usted de los 78, 79 por ahí. Ay, fulano. Porque el pueblo gime. Y no era un mal gobernante. Pero oiga lo que dice más para adelante el versículo 5 de este libro de los Proverbios. El hombre que lisonjea a su prójimo, red extiende delante de sus pasos. ¿Sabe esto? ¿A quién se le parece este versículo? ¿A quién se lo pudo explicar? A Salón. A Salón aceptó la lisonja que le hacían los que estaban con él. Porque tú eres mejor que David, aunque David era su padre, que solamente por eso él tenía que haberle respetado. Pero no, pero le decían, no, pero que tú eres mejor que David. David es un rey ya despasado, ya está viejo, ya deja a David tranquilo por allá. Y gobierna tú a la nación. Pero David tenía una ventaja sobre Absalón. Era que David era un guerrero de muchos años, había peleado muchísimas batallas y las había ganado. Recuérdense el eslogan de aquel, David con sus 10,000 y Saúl con sus 1,000. Bueno, y Absalón se lo creyó. Ese es el error de nosotros, los humanos, creernos las cosas que no sabemos. Creernos que somos esto o aquello y no somos así. Somos más pequeñitos que una hormiga. Delante de Dios no somos nadie.
Absalón se lo creyó. Aquí este versículo dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red extiende delante de sus pasos. Eso fue lo que le pasó a Absalón. Él se creía ganador, él estaba seguro de esto, y se fue y se metió, pero se quedó enredado. Todo el mundo conoce la historia. Se quedó enredado en una encina, tenía el pelo largo, se quedó enredado en una encina, y ahí fue Joab, que era un sanguinario, porque David no dijo que lo mataran. David quería que se lo llevaran vivo, preso pero vivo, porque era su padre, y él no quería, ningún padre quiere ver la muerte de su hijo. Ningún padre, creo yo que nadie quiere ver eso. Y el hombre se enredó y fue, y le dieron la noticia a Joab, y Joab fue y le cortó la cabeza y punto, y se acabó. Y adiós a Absalón. Entonces, ese es el problema. Que a Dios le gusta que las cosas se hagan como es. No le dé lisonja tanto a gente porque tenga un puesto. Porque ahora mismo, en este tiempo que vivimos, es un tiempo que ya los políticos han caído en una red tan enorme de desacrédito. Los políticos, no estoy hablando a usted de uno ni de otro, de los políticos, todos están desacreditados. Ahora mismo le están haciendo juicio. Ayer, creo que fue o antes de ayer, condenaron al presidente que fue presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Una condena, ya usted sabe. Y oiga, dicen que él puede ser aún candidato desde la cárcel. Mire cómo está este mundo tan descompuesto. Y así por donde quiera que usted pasa, en todos los países, en todos los lugares, la política está así, en esa forma. Está así. Absalón se lo creyó. Eso era política, ¿eh? Eso era política. Y sabe lo que dice más para adelante aún de este capítulo 29 de Proverbios, en el versículo 12, dice así: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si un gobernante atiende lo que le están diciendo sus asesores, yo no quisiera decir sus iguales, sus secuaces, pero eso pasa. Los gobernantes de ahora tienen un grupo de lo que ellos le llaman asesores, que yo digo que son una partida de mentirosos, que viven hablándole mentira al gobierno del que sea. Yo no estoy hablándole de mi país ni del otro país, de todos los países, hermanos. ¿Usted cree que Putin no tiene gente que le hacen lisonja? Que le dicen, tú eres el mejor hombre, el más bondadoso. Maduro en Venezuela, tú eres el mejor, no te dejes llevar de tontería. Fidel Castro en Cuba, cuando era presidente Fidel Castro, cuánta lisonja, cuántas cosas. Y todos los gobernantes, Trujillo. Mire, hay una anécdota de Lili en la República Dominicana. Los viejos saben de quién estoy hablando, los jóvenes no. Que había un señor que era creo que gobernador de uno de sus pueblos. Pero él odiaba a Lili. Pero claro, en la espalda de Lili, él no se atrevía a decirle a Lili, a Ulises Ceró, que él era su enemigo, porque no hubiera vivido para contarlo. Y él se puso así, dice, Lili, el presidente Lili es un qué sé yo cuánto, pero él por encima, vea dónde está Lili parado, oyendo lo que él está diciendo, entonces dice, eso dicen los enemigos del presidente mejor que hemos tenido en este país, del señor Lili. Eso dicen sus enemigos. Después que él está acabando, después que le está diciendo de todo a Lili, entonces dice, eso dicen los enemigos de él, no yo.
porque no se atrevía, se habría muerto, y él lo sabía. Entonces, mire, los que le llaman asesores, que para mí no son más que una partida de mentirosos, que por dinero le venden su alma al mejor postor, se venden como si fueran pedazos de batata o de yuca o de pedacitos de plátano. Se venden por dinero. Todo el mundo lo sabe. Ahora mismo hay hay diputados presos, narcotraficantes, por narcotráfico. Y muchos presos. Y muchos presidentes, o el presidente creo que de Honduras, sí, de Honduras, o que fue presidente, está preso en los Estados Unidos por narcotráfico. Y lavado de activos. Y hay otros presidentes amenazados para que el día que salgan de ahí se vayan a dar cuenta de Estados Unidos por sus hechos. Esos son los que nos están gobernando, hermanos. ¿Qué dice aquí el proverbista? Si un gobernante atiende las palabras mentirosas, todos sus servidores serán impíos. Todos serán impíos. ¿Qué significa pío? Sin piedad. No tiene que ver con nadie. No me importa nada. Lo único que quiero es mi bien. No me importa el bien del otro. Me importa el bien mío y a todo el mundo que se lo lleve San Quintín. A mí me importa el bien mío y el de mi familia, el de mis hijos, el de mi mujer o de mis mujeres o de mis maridos, porque hay muchos, ya usted sabe. O sea, eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Y por eso la Biblia dice aquí, por eso que yo decía al principio de estos estudios bíblicos, que para cada uno hay un versículo, por lo menos un versículo en estos proverbios. Entonces, recuerde bien, no atienda al impío, atienda las palabras de Cristo. Porque si usted es reprendido, no atiende la servir del Señor, no hay remedio para usted o para mí. Entonces, atienda la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. Oiga con atención la palabra de Dios. Búsquela. Y con la palabra de Dios, usted estará libre de la ira que vendrá, como dice la Biblia. Y que Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y ya sí que estamos llegando al final de este libro. Ya nomás nos faltan 2 programas. El capítulo 30 y el capítulo 31, el capítulo final. Entonces, si usted quiere suscribirse, hágalo. Si le quiere dar un me gusta, hágalo. Que eso me estimula a mí a seguir predicando. Yo estaré predicando la palabra de Dios hasta que Dios me dé el permiso de hacerlo. Yo no tengo otra cosa que hacer más que predicar la palabra de Dios, porque lo estoy predicando hace ya 53 años. Y yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima semana.